El aroma extraño de esa copa de vino tinto aún me persigue en las pesadillas. Jamás pensé que mi propio hijo sería capaz de algo así, y mucho menos en el día de su propia boda. Pero necesito contar esta historia desde el principio, porque lo que pasó esa tarde cambió todo para siempre. Era un sábado soleado cuando me arreglé para la boda de mi único hijo David. A los 66 años, después de tantos sacrificios, finalmente vería a mi niño casarse con Ángela. Elegí un vestido color durazno, delicado pero elegante, perfecto para la madre del novio. Quería estar radiante para él, pero sin opacar a la novia. Me miré una vez más en el espejo, ajustándome los aretes de perlas que había heredado de mi abuela. Mis manos temblaban, pero no de nervios, sino de emoción pura. Había gastado mis ahorros en ese vestido, en el regalo de bodas, en todo lo que una madre hace cuando ama sin límites. El perfume de jazmín flotaba en el jardín de la iglesia mientras caminaba hacia la entrada. David me había pedido específicamente que llegara temprano. «Mamá, quiero que seas la primera en ver todo decorado», me había dicho con esa sonrisa que derretía mi corazón desde que era niño. El sonido de las campanas me hizo sonreír mientras respiraba el aroma de las rosas blancas que adornaban cada banco. Todo estaba perfecto. Demasiado perfecto, pensé después. Como si fuera el escenario montado para una obra donde yo no conocía mi papel real. Los invitados comenzaron a llegar y yo me ubiqué en primera fila, como corresponde a la madre del novio. Saludé a los familiares de Ángela con mi mejor sonrisa, intercambié cumplidos sobre mi vestido, sobre lo guapo que se veía David con su traje negro. Roberto, el padrino, se acercó a saludarme con un abrazo que me pareció extrañamente formal. «Miriam, qué elegante te ves», me dijo, pero había algo en su voz que no logré descifrar en ese momento. Una tensión que ahora, recordando, me eriza la piel. La música comenzó y mi corazón se aceleró. Ángela caminó hacia el altar con su vestido color marfil, radiante como una princesa. David la esperaba con los ojos brillantes, y yo sentí que el pecho se me hinchaba de orgullo. Mi niño, mi bebé, se convertía en hombre. Durante la ceremonia, no pude contener las lágrimas. Cada palabra del sacerdote, cada promesa que se intercambiaban, me recordaba todos los sueños que había tenido para David desde que nació. Lo había criado sola después de que su padre nos abandonara, había trabajado doble turno para darle todo. Cuando se besaron como marido y mujer, el aplauso resonó en toda la iglesia. Yo aplaudí más fuerte que nadie, gritando de alegría. David me buscó con la mirada y me guiñó el ojo. En ese momento, sentí que toda mi vida había valido la pena. Después de la ceremonia, mientras los invitados se dirigían al salón de la recepción, me quedé un momento en la iglesia. Necesitaba procesar toda esa felicidad que me desbordaba el pecho. Cerré los ojos y le agradecí a Dios por haberme permitido vivir este día. El salón estaba decorado con flores color crema y dorado. Las mesas brillaban con copas de cristal y cubiertos plateados. Todo era elegante, sofisticado, más de lo que yo había podido soñar para mi hijo. Me pregunté cuánto habría costado todo aquello, pero descarté el pensamiento. David tenía un buen trabajo, se lo merecía. Me senté en la mesa principal, junto a los padres de Ángela. Doña Marta, su madre, me saludó con cariño. «Miriam, qué hermoso está todo, ¿verdad?», me dijo mientras admiraba la decoración. «Sí, nuestros hijos se merecen lo mejor», le respondí, sintiendo una calidez maternal que me llenaba el alma. Francisco, el padre de Ángela, levantó su copa para brindar por los novios. «Por David y Ángela, que su amor perdure para siempre», dijo con voz emocionada. Todos brindamos, y yo sentí que las lágrimas volvían a mis ojos. Era un momento perfecto, uno de esos que una madre atesora para toda la vida. Pero si hubiera sabido lo que me esperaba cuando David se acercara a mí con esa copa de vino tinto y esa sonrisa extraña, habría tomado mi bolso y corrido lo más lejos posible. Habría salvado mi vida y la de Ángela también. Porque lo que mi hijo tenía planeado para mí esa noche era mucho peor que cualquier traición que pudiera imaginar. La música suave llenaba el salón mientras yo observaba a David y Ángela bailar su primer vals como esposos. Se veían tan felices, tan enamorados, que mi corazón se hinchaba de orgullo maternal. Pero había algo en el ambiente que no lograba identificar, una tensión sutil que flotaba entre los invitados. Me levanté de mi silla para ir al baño a retocar mi maquillaje, cuando escuché a dos primas de Ángela susurrando cerca de la barra.
¿Viste cómo la suegra se puso ese vestido tan llamativo?, murmuró una. Sí, parece que quiere ser la protagonista en lugar de la novia, respondió la otra con una risita maliciosa. Sentí como si me hubieran dado una bofetada. Mi vestido color durazno, que había elegido con tanto cuidado para no opacar a nadie, de repente me pareció demasiado brillante, demasiado juvenil para una mujer de mi edad. Me miré en el espejo del baño y por primera vez en toda la noche, dudé de mi apariencia. Cuando regresé a mi mesa, noté que habían cambiado mi lugar. Ya no estaba junto a los padres de Ángela en la mesa principal, sino en una mesa lateral, junto a tíos lejanos y conocidos que apenas me dirigían la palabra. Disculpe, creo que mi lugar era allá, le dije tímidamente a una de las organizadoras. No señora, este es su lugar asignado, me respondió secamente, sin siquiera mirarme a los ojos. Pero yo soy la madre del novio, insistí, sintiendo que la voz se me quebraba un poco. Ya lo sé, este es el lugar que nos indicaron, repitió con frialdad antes de alejarse. Me senté en silencio, tratando de entender qué había pasado. Durante toda la preparación de la boda, David me había asegurado que estaría en la mesa principal, que era mi lugar como su madre. ¿Por qué había cambiado de opinión? ¿Había sido idea de Ángela? Don Enrique, un tío de Ángela sentado a mi lado, trató de hacer conversación. ¿Y usted a qué se dedica, señora Miriam?, me preguntó cordialmente. Soy secretaria en una empresa de contabilidad, respondí, tratando de sonar orgullosa de mi trabajo honesto. Ah, qué bien, dijo él, pero inmediatamente perdió el interés y se volteó hacia su esposa. Escuché cómo le susurraba, por eso David salió tan trabajador, para no ser como la madre. Las palabras me atravesaron como dagas, pero mantuve la sonrisa fingida en mi rostro. Durante la cena, observé cómo David y Ángela recorrían las mesas saludando a los invitados. Se detuvieron largo rato en cada mesa, conversando, riendo, abrazando a todos. Cuando finalmente llegaron a la mía, David me dio un beso rápido en la mejilla. ¿Todo bien, mamá?, preguntó sin realmente esperar respuesta. ¿Por qué me cambiaron de mesa, hijo?, le pregunté, tratando de sonar casual. Ah, es que necesitábamos más espacio en la mesa principal para los padrinos y los hermanos de Ángela, respondió sin mirarme a los ojos. Ya sabes cómo son estas cosas de protocolo. Ángela se quedó en silencio, pero vi cómo intercambiaba una mirada significativa con David. Una mirada que no pude interpretar en ese momento, pero que ahora sé que contenía complicidad. Complicidad en algo mucho más oscuro de lo que yo podía imaginar. Está bien, mi amor, solo quería asegurarme, dije, tragándome la humillación. David asintió distraídamente y siguieron su recorrido hacia la siguiente mesa, donde los recibieron con abrazos efusivos y risas genuinas que a mí no me habían dirigido. Víctor, el hermano menor de Ángela, se acercó a mi mesa con una copa en la mano. Señora Miriam, ¿no va a bailar?, me preguntó con una sonrisa que parecía genuina. Oh, no sé si debería, respondí, sintiéndome súbitamente cohibida. Claro que sí, es la madre del novio, tiene que bailar, insistió, extendiéndome la mano. Acepté agradecida, necesitaba sentir que alguien me valoraba en esa fiesta. Mientras bailábamos, Víctor me contó anécdotas divertidas sobre Ángela de niña, haciéndome reír por primera vez en toda la noche. Pero cuando la canción terminó y regresé a mi mesa, escuché a la misma prima de antes comentar: «Mira nada más, la suegra bailando con el cuñado. ¡Qué falta de clase!». Sus palabras me cayeron como agua helada. Todo lo que hacía parecía estar mal, fuera de lugar. Me disculpé y fui al baño nuevamente. Necesitaba un momento para recuperar la compostura. Mientras me miraba en el espejo, traté de entender qué estaba pasando. ¿Era mi imaginación o realmente me estaban tratando como una extraña en la boda de mi propio hijo? Cuando salí del baño, vi a David hablando animadamente con Roberto cerca de la barra. Se veían serios, casi conspiradores. Roberto señaló hacia mi mesa y David asintió con gravedad. Me acerqué discretamente, pero cuando me vieron, inmediatamente cambiaron de tema y pusieron sonrisas forzadas. «Mamá, ¿ya probaste el vino tinto?», me preguntó David de repente. Es de una cosecha especial que Ángela y yo elegimos para esta ocasión. Había algo en su voz, un tono que no había escuchado antes. Una calidez artificial que me erizó la piel sin saber por qué. Es de una reserva muy especial, mamá. Quería que fueras la primera en probarlo, dijo David acercándose a mí con una copa de vino tinto en la mano.
Su sonrisa era diferente. Había algo en sus ojos que no reconocía. Una frialdad que me heló la sangre por un segundo. Tomé la copa entre mis manos e inmediatamente noté algo extraño. El aroma no era el típico de un vino fino. Tenía un olor químico, casi medicinal, que me recordó a los jarabes que le daba cuando era niño y estaba enfermo. Fruncí el ceño y acerqué la copa a mi nariz otra vez. «¿Qué pasa, mamá? ¿No te gusta?», preguntó David, pero su tono no sonaba preocupado. Sonaba expectante, como si estuviera esperando mi reacción a algo específico. Roberto se acercó y se quedó parado detrás de él, observándome con una intensidad que me puso nerviosa. «No, no es eso, hijo. Es solo que huele un poco extraño», dije, tratando de sonar casual. «¿Estás seguro de que está en buen estado?». David se rió, pero fue una risa forzada, sin alegría. «Claro que sí, mamá. Es un vino carísimo, no puede estar malo». Ángela se acercó a nosotros con su copa vacía. «¿De qué hablan?», preguntó con esa voz dulce que siempre había admirado en ella. «Le estoy dando a mamá una copa de nuestro vino especial», respondió David, sin quitarme los ojos de encima. El instinto maternal que me había guiado durante 66 años de vida se activó como una alarma. Algo estaba terriblemente mal. El olor de esa copa, la forma en que David me miraba, la tensión en el aire. Todo mi cuerpo me gritaba que no bebiera ese vino. «¿Sabes qué, Ángela? ¿Por qué no pruebas tú primero?», dije de repente, extendiéndole mi copa. «Quiero saber tu opinión sobre el vino que eligieron para su boda antes de probarlo yo». Vi cómo David se tensó inmediatamente, y Roberto dio un paso hacia adelante. «No, mamá, esa copa es especialmente para ti», intervino David rápidamente. «Ángela ya probó el vino antes. Esta es una copa que aparté especialmente para mi madre». Había urgencia en su voz ahora, una desesperación mal disimulada. Pero yo ya había tomado mi decisión. Con un movimiento rápido, intercambié mi copa con la de Ángela antes de que nadie pudiera reaccionar. «No seas tonto, David. El vino es el mismo para todos. Además, quiero brindar con la misma copa que mi nuera», dije con una sonrisa, aunque mi corazón latía como un tambor. La expresión de David cambió completamente. La máscara de hijo amoroso se desplomó por un segundo, y vi algo en sus ojos que jamás había visto antes. Rabia. Rabia pura y desesperación. Roberto le puso una mano en el hombro, como tratando de calmarlo. «Mamá, por favor, toma tu copa original», insistió David, tratando de recuperar su compostura. Es que esa tenía una etiqueta especial para ti. Era simbólico». Pero ya era tarde. Ángela había tomado un sorbo largo del vino de mi copa. «Está delicioso», dijo Ángela sonriendo. «Tienen razón, es realmente especial». Tomó otro sorbo más grande, y yo vi cómo David y Roberto intercambiaban una mirada de pánico absoluto. En ese momento supe, con certeza maternal, que había hecho lo correcto. Los minutos que siguieron fueron extraños. David y Roberto se alejaron abruptamente, susurrando entre ellos de manera urgente. Yo me quedé con Ángela, quien seguía bebiendo el vino y hablando animadamente sobre lo hermosa que había resultado la boda. «Miriam, me siento un poco mareada», me dijo Ángela después de unos 20 minutos. «Creo que es la emoción del día y tal vez bebí muy rápido». Su voz comenzaba a sonar arrastrada, y noté que sus ojos se veían vidriosos. «¿Quieres que te acompañe a sentarte, mi niña?», le pregunté, comenzando a preocuparme realmente. Ángela asintió, apoyándose en mi brazo. Mientras caminábamos hacia su mesa, vi que David nos observaba desde lejos, con el rostro completamente pálido. «No me siento bien, Miriam», murmuró Ángela, y sus piernas comenzaron a tambalearse. «Todo me da vueltas y siento como si... No pudo terminar la frase. Sus ojos se pusieron en blanco y se desplomó en mis brazos. El grito que salió de mi garganta resonó por todo el salón. «¡Auxilio! Ángela se desmayó», grité, mientras trataba de sostener el peso de mi nuera. Los invitados corrieron hacia nosotras, formando un círculo de caras preocupadas y voces alarmadas. David llegó corriendo, pero en lugar de la desesperación que esperaba ver en el rostro de un esposo preocupado, vi algo diferente. Vi miedo. Pero no miedo por su esposa. Miedo por algo mucho más grande. Miedo por haber sido descubierto.
Mientras esperábamos a la ambulancia que alguien había llamado, sostuve la mano inconsciente de Ángela y una verdad terrible comenzó a formarse en mi mente. Una verdad que me helaría la sangre para siempre. Mi propio hijo había tratado de envenenarme. La ambulancia llegó con las sirenas aullando en la noche, rompiendo para siempre la fantasía de boda perfecta. Los paramédicos cargaron a Ángela en una camilla mientras yo sostuve su mano hasta el último segundo. «Voy con ella», declaré, pero David me bloqueó el paso. «No, mamá. Yo voy con mi esposa. Tú quédate aquí con los invitados», me dijo con una frialdad que me partió el alma. Era como si estuviera hablando con una extraña, no con la mujer que lo había criado sola durante 26 años. «Pero David, soy como su segunda madre. Quiero estar con ella», insistí, sintiendo que las lágrimas comenzaban a nublar mi visión. Además, yo estaba con ella cuando se desmayó. Los médicos necesitarán saber exactamente qué pasó. «Ya les dije todo lo que necesitaban saber», respondió secamente. Ángela bebió demasiado rápido por los nervios de la boda. «Eso es todo». Se subió a la ambulancia sin mirarme atrás, dejándome parada en la entrada del salón como una estatua de sal. Los invitados comenzaron a dispersarse, murmurando entre ellos sobre lo terrible que había sido el incidente. Algunos se acercaron a preguntarme si sabía algo más, pero yo apenas podía procesar lo que había pasado. Mi mente seguía regresando a ese momento, la copa de vino, el olor extraño, la desesperación en los ojos de David cuando intercambié las copas. Roberto se acercó a mí cuando ya casi todos se habían ido. «Miriam, ¿necesitas que te lleve a casa?», me preguntó, pero había algo en su voz que me puso alerta. La misma tensión artificial que había notado en David. «No, gracias. Voy a tomar un taxi al hospital», respondí, observando su reacción. Vi cómo se tensaba, cómo sus ojos se movían nerviosamente. «No creo que sea buena idea. David dijo que te quedaras aquí hasta que él regrese». «¿David te dijo eso?», pregunté, sintiendo que la sangre se me helaba. «¿Desde cuándo David te da órdenes sobre lo que yo debo hacer?». Roberto tartamudeó algo sobre preocuparse por mi bienestar, pero yo ya había tomado mi bolso y me dirigía hacia la salida. En el taxi camino al hospital, mi mente no paraba de darle vueltas a todo lo que había pasado. Cada detalle comenzaba a encajar de una manera que me aterrorizaba. El cambio de mesa. Las miradas extrañas. La insistencia de David con esa copa específica. El pánico cuando intercambié las copas. Llegué al hospital y corrí hacia urgencias, pero cuando pregunté por Ángela, la enfermera me miró confundida. «¿Es usted familiar directo?», me preguntó. «Soy su suegra», respondí. «Lo siento, pero su esposo dejó instrucciones específicas de que solo él podía recibir información sobre su estado». «¿Cómo que solo él?», exploté. «Yo estaba con ella cuando se desmayó. Yo vi todo lo que pasó». Pero la enfermera se mantuvo firme en su posición. David había sido muy claro, nadie más podía saber nada sobre el estado de Ángela. Me senté en la sala de espera, temblando no de frío sino de una comprensión terrible que comenzaba a invadirme. Mi hijo, mi único hijo, el niño que había criado con todo mi amor y sacrificio, había tratado de hacerme daño. Y ahora estaba tratando de silenciarme. Horas después, David salió de los elevadores con cara de funeral. Cuando me vio, su expresión cambió a una de sorpresa molesta. «¿Qué haces aquí, mamá? Te dije que te quedaras en el salón». «¿Cómo está Ángela?», pregunté, ignorando su tono. «¿Qué dijeron los médicos?». David evitó mi mirada y murmuró algo sobre intoxicación por alcohol. «Está estable, pero va a tener que quedarse en observación». «Quiero verla», demandé. «Quiero hablar con los médicos». David negó inmediatamente. «Está sedada. No puede recibir visitas. Mejor vete a casa a descansar». Había algo en su insistencia que me confirmó mis peores sospechas. «David, tengo que preguntarte algo y necesito que me respondas con honestidad», dije, mirándolo directamente a los ojos. «¿Qué había en esa copa de vino que me diste?». Vi cómo se tensaba, cómo su mandíbula se endurecía. «No sé de qué hablas, mamá. Era vino normal». «Ángela se enfermó porque bebió demasiado y muy rápido», respondió, pero su voz sonaba ensayada, como si hubiera repetido esa explicación muchas veces. «Entonces no te importará que les cuente a los médicos sobre el olor extraño que tenía», dije,
levantándome de mi silla. ¿Y sobre cómo insististe tanto en que yo bebiera de esa copa específica? David me agarró del brazo con más fuerza de la necesaria. No vas a decir nada porque no hay nada que decir, me susurró con una voz que no reconocí. Ángela tuvo un accidente por beber demasiado. Punto. Si empiezas a inventar historias locas, solo vas a hacer que todo sea más difícil para todos. Lo miré a los ojos y vi a un extraño. El niño dulce que había criado, que me abrazaba cuando tenía pesadillas, que me decía que era la mejor mamá del mundo, había desaparecido. En su lugar había un hombre frío, calculador, capaz de... No quería ni pensarlo. Me solté de su agarre y caminé hacia la salida del hospital. Me voy a casa, le dije sin voltear. Pero esto no se queda así, David. Yo sé lo que vi, y sé lo que olí en esa copa. Salí al aire frío de la madrugada, sintiendo que mi vida acababa de cambiar para siempre. En el taxi de regreso, tomé una decisión que me aterrorizaba pero que sabía era necesaria. Al día siguiente iría a la policía. Porque si mi propio hijo era capaz de envenenarme, ¿de qué más sería capaz? Y sobre todo, ¿qué le había hecho realmente a Ángela? Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta en mi cama, mirando el techo y reviviendo cada segundo de la boda. Cada palabra, cada gesto, cada mirada comenzaba a tener un significado completamente diferente. A las 6 de la mañana, sonó el teléfono. Miriam, era la voz de Marta, mi amiga de toda la vida. Acabo de enterarme de lo que pasó en la boda. ¿Cómo está Ángela? Le conté todo, incluyendo mis sospechas sobre la copa de vino. Esperaba que me dijera que estaba loca, que el shock me había hecho imaginar cosas. Miriam, tienes que ir a la policía inmediatamente, me dijo con una seriedad que me sorprendió. Lo que me cuentas no suena a accidente. Sus palabras me dieron la validación que necesitaba. No estaba loca. Algo terrible había pasado. Pero cuando llegué a la comisaría esa mañana, el oficial de turno me miró con expresión aburrida. Señora, su nuera se emborrachó en una boda. Eso pasa todos los fines de semana, me dijo sin siquiera tomar notas. No hay ningún crimen aquí. Pero usted no entiende, insistí. El vino olía extraño. Mi hijo insistió específicamente en que yo bebiera de esa copa. Cuando intercambié las copas, él entró en pánico. El oficial suspiró y me miró como si fuera una señora mayor confundida. ¿Tiene alguna prueba de que había algo en ese vino además de alcohol?, me preguntó. Tuve que admitir que no. ¿Algún testigo que haya visto a su hijo poner algo en la bebida? Otra vez, no. Entonces no hay caso, señora. Le sugiero que hable con su familia. Salí de la comisaría sintiéndome derrotada y más sola que nunca. Nadie me creía. Para el mundo exterior, yo era solo una madre paranoica inventando teorías conspirativas sobre su propio hijo. Pero yo sabía lo que había vivido. Esa tarde, David apareció en mi casa sin avisar. Traía flores y una sonrisa que ya no me engañaba. Hola, mamá. Vengo a disculparme por cómo te traté anoche en el hospital. Estaba muy estresado por Ángela. ¿Cómo está ella?, pregunté, sin invitarlo a pasar. David notó mi frialdad, pero mantuvo su actuación. Mucho mejor. Ya la dieron de alta. Está en casa descansando. Se quedó parado en mi puerta, como esperando que lo invitara a entrar. Me alegro de que esté bien, dije secamente. Ahora si me disculpas, tengo cosas que hacer. Traté de cerrar la puerta, pero David puso su pie para impedirlo. Mamá, necesitamos hablar. Creo que tienes algunas ideas equivocadas sobre lo que pasó ayer. No tengo nada equivocado, respondí, mirándolo directamente a los ojos. Sé exactamente lo que pasó. Vi cómo su máscara de hijo preocupado comenzaba a resquebrajarse. Mamá, espero que no hayas estado diciéndole tonterías a la gente. Tonterías, repetí, sintiendo que la rabia comenzaba a hervirme en las venas. Llamar tontería al hecho de que trataste de envenenarme en tu propia boda. Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas. David entró a mi casa empujándome suavemente pero con firmeza. Cerró la puerta detrás de él y por primera vez en mi vida, le tuve miedo a mi propio hijo. Mamá, creo que el estrés te está afectando la mente. Nadie va a creer esas historias locas que estás inventando.
No son historias locas y lo sabes, le dije, retrocediendo hacia la sala. Yo olí lo que había en esa copa. Vi tu cara cuando intercambié las copas. Sé que planeaste todo esto. David se rió, pero fue una risa sin humor, fría como el hielo. ¿Planear qué, mamá? ¿Envenenarte en mi propia boda, delante de 100 invitados? ¿Te das cuenta de lo ridículo que suena eso?, me dijo con voz condescendiente. Creo que necesitas ayuda profesional. Tal vez un psiquiatra. No estoy loca, David, le dije, aunque su constante negación comenzaba a hacerme dudar de mi propia cordura. Algo había en esa copa y tú lo sabes. David se acercó más a mí, y vi algo en sus ojos que me aterrizó. Escúchame bien, mamá, me dijo en voz baja pero amenazante. Ángela tuvo un accidente por beber demasiado. Esa es la única versión de los hechos que existe. Si sigues inventando historias, solo vas a conseguir que la gente piense que estás perdiendo la cabeza. ¿Me estás amenazando?, le pregunté, sintiendo que las piernas me temblaban. Mi propio hijo, la persona que más había amado en este mundo, me estaba amenazando en mi propia casa. No te estoy amenazando, mamá. Te estoy protegiendo de ti misma. Se dirigió hacia la puerta y antes de salir, se volteó hacia mí. Y mamá, creo que sería mejor que no vieras a Ángela por un tiempo. Está muy traumatizada por lo que pasó y necesita espacio para recuperarse. Con esas palabras, salió de mi casa, dejándome temblando en medio de mi sala. Esa noche, mientras estaba viendo televisión, escuché ruidos extraños en mi jardín. Cuando me asomé por la ventana, vi una sombra moviéndose cerca de mi carro. Llamé a la policía, pero cuando llegaron, no encontraron nada. Probablemente fue un gato, señora, me dijeron. Pero al día siguiente, cuando traté de encender mi carro para ir al supermercado, no arrancó. El mecánico que vino a revisarlo me dijo que alguien había cortado los cables de los frenos. Señora, es muy peligroso. Si hubiera manejado así, podría haber tenido un accidente fatal. Fue entonces cuando entendí que David no se iba a conformar con amenazas. Si yo seguía investigando, si seguía haciendo preguntas, él encontraría la manera de silenciarme para siempre. Pero lo que no sabía mi hijo es que una madre protegiendo su vida puede ser más peligrosa que cualquier criminal. Después del incidente con mi carro, supe que no podía quedarme en mi casa. David había demostrado que estaba dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias para silenciarme. Esa misma tarde hice una maleta pequeña y me fui a casa de Marta, la única persona en quien podía confiar completamente. Miriam, esto es muy serio, me dijo Marta mientras revisaba los cables cortados de mi carro que había tomado fotos. Tu propio hijo está tratando de matarte. Tenemos que encontrar la manera de probarlo. Sus palabras me confirmaron que no estaba loca, pero también me llenaron de un terror que nunca había experimentado. Durante 3 días me escondí en casa de Marta, sin salir, sin contestar el teléfono. David llamó docenas de veces, dejando mensajes que comenzaron sonando preocupados y terminaron siendo claramente amenazantes. Mamá, la gente está preguntando por ti. Si no apareces pronto, van a pensar que algo malo te pasó. El cuarto día, Marta entró a la habitación donde me estaba escondiendo con una expresión que no le había visto antes. Miriam, tengo noticias. Malas y buenas. Se sentó en la cama junto a mí y me tomó las manos. La mala es que Ángela está en coma. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. ¿Cómo que en coma? David me dijo que estaba en casa recuperándose. Marta negó con la cabeza tristemente. Mi sobrina trabaja en el hospital. Ángela nunca salió. Su estado empeoró después de la primera noche. Los médicos no entienden qué le pasó. Dios mío, esa pobre niña, murmuré, sintiendo que las lágrimas comenzaban a rodar por mis mejillas. Ella tomó el veneno que era para mí. Esto es mi culpa. Marta me abrazó fuerte. No, Miriam. Esto es culpa de David, no tuya. Tú la salvaste intercambiando las copas, porque si hubieras tomado esa dosis completa, ahora estarías muerta. ¿Y cuál es la buena noticia?, pregunté, aunque no podía imaginar que podía ser bueno en esta situación. Marta sonrió por primera vez en días. La buena noticia es que mi sobrina también me contó que los médicos finalmente decidieron hacer análisis toxicológicos más profundos.
Encontraron rastros de algo que no debería estar ahí. Mi corazón se aceleró. ¿Qué tipo de algo? Marta sacó un papel de su bolso. No entiendo bien los términos médicos, pero mi sobrina me copió esto. Encontraron rastros de un sedante muy fuerte mezclado con algo más. Los médicos están confundidos porque la cantidad era suficiente para matar a alguien. Finalmente tenía pruebas. No estaba loca. David realmente había tratado de asesinarme. Tenemos que llevar esto a la policía inmediatamente, dije, levantándome de la cama. Pero Marta me detuvo. Espera, Miriam. Hay algo más que tienes que saber. ¿Qué cosa?, pregunté, aunque no estaba segura de querer escuchar más malas noticias. Marta respiró profundo antes de continuar. David ha estado diciéndole a todo el mundo que tú has desaparecido porque estás teniendo una crisis nerviosa. Ha contratado a un abogado para declararte mentalmente incapacitada. Sentí como si el mundo se me viniera encima. ¿Puede hacer eso? Marta asintió gravemente. Si demuestra que estás inventando historias sobre él tratando de envenenarte, si prueba que has estado actuando de manera errática, sí puede. Y entonces él tendría control sobre todas tus decisiones, incluido dónde vives y qué tratamiento médico recibes. La realidad de mi situación me golpeó como un martillo. David no solo había tratado de matarme, ahora estaba tratando de destruir mi credibilidad y mi libertad. Es muy inteligente, murmuré. Si me declaran loca, nadie va a creer nada de lo que diga sobre él. Pero nosotras tenemos los análisis de Ángela, me recordó Marta. Eso prueba que había algo en el vino. Tomé el papel entre mis manos temblorosas. Era mi única esperanza, mi única oportunidad de demostrar la verdad antes de que David me destruyera completamente. Esa noche, Marta y yo desarrollamos un plan. Yo regresaría a mi casa, actuando como si nada hubiera pasado. Mientras tanto, ella llevaría los análisis médicos a un abogado que conocía, alguien que pudiera ayudarnos a presentar el caso correctamente ante las autoridades. Ten mucho cuidado, Miriam, me dijo Marta antes de que me fuera. David ya intentó matarte una vez. No va a dudar en hacerlo otra vez si se siente acorralado. Sus palabras me dieron escalofríos, pero sabía que tenía que arriesgarme. Cuando llegué a mi casa esa noche, David ya estaba ahí esperándome. Estaba sentado en mi sala como si fuera su casa, con una sonrisa que me heló la sangre. Hola, mamá. ¿Dónde has estado? Estaba muy preocupado por ti. Estuve en casa de Marta unos días. Necesitaba pensar, le dije, tratando de sonar calmada. David se levantó y se acercó a mí. Mamá, he estado hablando con algunos doctores sobre tu situación. Creo que necesitas ayuda profesional. No necesito ayuda, David. Estoy perfectamente bien, respondí, pero mi voz tembló ligeramente. David sonrió, pero fue una sonrisa depredadora. Mamá, inventar historias sobre que traté de envenenarte no es estar bien. Es una señal de que tu mente está fallando. Respiré profundo y lo miré directamente a los ojos. No inventé nada, David. Y pronto todo el mundo va a saber la verdad. Vi cómo su sonrisa se desvanecía lentamente, reemplazada por algo mucho más peligroso. La guerra entre nosotros estaba a punto de comenzar oficialmente. La sonrisa de David se desvaneció completamente cuando pronuncié esas palabras. Por primera vez desde la boda, vi miedo real en sus ojos. ¿Qué quieres decir con que todo el mundo va a saber la verdad?, me preguntó, y su voz había perdido toda pretensión de cariño filial. Los médicos encontraron algo en la sangre de Ángela, David, le dije, observando cómo su rostro se ponía pálido. Algo que no debería estar ahí. Algo que alguien puso en su bebida. Vi cómo apretaba las manos hasta convertirlas en puños. No sé de qué hablas, murmuró, pero ya no sonaba convincente. Los médicos dijeron que fue intoxicación por alcohol. Se acercó más a mí, y por primera vez en mi vida, retrocedí ante mi propio hijo. Mamá, creo que tu mente te está jugando trucos. Mi mente está perfectamente clara, le respondí, sorprendiéndome de la firmeza en mi propia voz. Tan clara que mañana voy a llevar esos análisis médicos a la policía, junto con las fotos de los cables cortados de mi carro. David se quedó inmóvil, como si lo hubiera golpeado. Nadie va a creerte, me dijo finalmente,
pero había desesperación en su voz. Eres una mujer mayor que está inventando historias locas sobre su propio hijo. ¿Quién va a tomar en serio a alguien que acusa a su hijo de intentar matarla en su propia boda? Los análisis toxicológicos no mienten, David, le dije, sacando valor de lugares que no sabía que existían en mí. Y cuando la policía investigue, van a encontrar dónde compraste esas sustancias. Van a encontrar tu plan. Vi cómo se tambaleaba, como si las palabras fueran golpes físicos. David se quedó en silencio por un momento que se sintió eterno. Cuando finalmente habló, su voz era completamente diferente. Fría, calculadora, sin rastro del hijo que había criado. ¿Sabes cuánto dinero tengo, mamá? ¿Sabes cuántos abogados puedo contratar? ¿De qué me hablas?, pregunté, aunque una parte de mí ya sabía hacia dónde se dirigía. David sonrió, pero fue la sonrisa más cruel que había visto en mi vida. Puedo probar que has estado actuando de manera irracional. Las llamadas constantes a la policía con teorías conspirativas. Tu desaparición misteriosa durante días. Tus acusaciones delirantes contra mí. Se acercó más y pude oler su colonia, la misma que usaba desde adolescente. Olor que antes me llenaba de ternura maternal y ahora me daba náuseas. Tengo testigos que dirán que has estado comportándote de manera extraña. Roberto, por ejemplo, estará encantado de testificar sobre tu comportamiento errático en la boda. Estás mintiendo, le dije, pero sentí que el terror comenzaba a apoderarse de mí. David se rió y el sonido me atravesó como cristales rotos. ¿En serio crees que Roberto no estaba involucrado? ¿Crees que conseguí esas sustancias yo solo? La revelación me golpeó como un rayo. Roberto, el padrino, el amigo de la infancia de David, había sido su cómplice. ¿Por qué?, susurré. ¿Por qué querías matarme? Soy tu madre. Te di toda mi vida. Porque ya no te necesito, me dijo con una frialdad que me heló hasta los huesos. Tienes una póliza de seguro de vida considerable, mamá. Y esta casa vale mucho dinero. Ángela y yo necesitábamos ese dinero para nuestros planes. Había hablado de mi muerte como si fuera una transacción comercial. Pero Ángela tomó el veneno, le dije, tratando de entender su lógica retorcida. Ella está en coma por tu culpa. David se encogió de hombros con indiferencia que me aterrorizó. Accidentes pasan. Pero su situación también me beneficia. ¿Cómo puede ser tan monstruoso?, le grité, sin poder contener más mi horror. Ángela es tu esposa. La amas. David se rió otra vez, y esa risa me confirmó que mi hijo había desaparecido para siempre, reemplazado por un extraño sin alma. ¿Amor? Mamá, por favor. Ángela tiene una familia muy rica. Su padre tiene conexiones que necesito para mi negocio. El matrimonio era conveniente, pero si ella muere por complicaciones médicas después de un accidente en nuestra boda, bueno, seré un viudo muy joven y muy rico. No podía creer lo que estaba escuchando. El niño que había criado, al que le había leído cuentos, al que había consolado cuando lloraba, había planeado no solo mi muerte sino también la de su esposa. Estás enfermo, murmuré. Necesitas ayuda. Lo que necesito es que dejes de interferir con mis planes, me dijo, acercándose tanto que pude ver la frialdad absoluta en sus ojos. Pero no te preocupes, mamá. He encontrado una solución elegante para nuestro problema. Sacó su teléfono y marcó un número. Hola, doctor Martínez, dijo con voz preocupada. Soy David. Mi madre finalmente apareció, pero está muy mal. Está teniendo delirios paranoides, acusándome de cosas terribles. Creo que necesita ser internada inmediatamente para su propia seguridad. Me quedé helada, comprendiendo lo que estaba haciendo. Sí, doctor. Está aquí conmigo ahora, pero está muy agitada. Temo que pueda lastimarse a sí misma o a otros. ¿Podría enviar una ambulancia? Tengo la documentación legal lista. Colgó el teléfono y me sonrió. En 20 minutos estarás camino a un hospital psiquiátrico, mamá. Y esta vez, no habrá escape. Comprendí que tenía tal vez 15 minutos antes de que mi vida terminara para siempre. No físicamente, pero mi libertad, mi credibilidad, mi capacidad de exponer la verdad, todo desaparecería en cuanto esa ambulancia me llevara. David había ganado. O eso creía él.
Pero había subestimado a su madre. Una mujer que había sobrevivido 66 años, que había criado sola a un hijo, que había trabajado toda su vida, no se rendiría tan fácilmente. Mi supervivencia dependía de los próximos minutos, y no iba a desperdiciarlos. En el momento en que David terminó esa llamada, algo cambió dentro de mí. Ya no era la madre desesperada tratando de entender a su hijo. Era una mujer luchando por su vida contra un depredador que había estado viviendo bajo mi techo durante 26 años. David, antes de que llegue esa ambulancia, hay algo que necesitas saber, le dije con una calma que me sorprendió incluso a mí. Él me miró con curiosidad mezclada con impaciencia. Cuando estuve en casa de Marta estos días, no solo estuve escondiendo. ¿Qué quieres decir?, preguntó, y por primera vez en toda esta pesadilla, vi una chispa de incertidumbre en sus ojos. Sonreí, y fue mi turno de tener una sonrisa fría. Marta tiene una sobrina que trabaja en el hospital, ¿recuerdas? No solo conseguimos los análisis de Ángela. Explícate, me ordenó, pero ya no sonaba tan seguro de sí mismo. Caminé hacia mi cocina, fingiendo buscar un vaso de agua, pero en realidad me dirigía hacia el cajón donde guardaba mi grabadora de voz, esa que usaba para recordar citas médicas. También grabamos una conversación muy interesante entre tú y Roberto en el hospital, mentí con una convicción que me impresionó. Marta estaba escondida detrás de los elevadores cuando ustedes hablaron sobre cambiar su historia para que coincidiera. Vi cómo David se tensaba, tratando de recordar exactamente qué había dicho esa noche. «Estás mintiendo», murmuró, pero había pánico en su voz. No había nadie más en el hospital esa noche. Me volteé hacia él con la grabadora ya en mi mano, aunque apagada. ¿Quieres apostar tu libertad a eso?, le pregunté, levantando el pequeño dispositivo. Porque en esta grabadora está tu voz diciéndole a Roberto exactamente cómo iban a explicar por qué Ángela terminó envenenada en lugar de su suegra. David se abalanzó hacia mí, tratando de quitarme la grabadora, pero yo ya la había guardado en mi blusa. «Dámela», gritó, perdiendo por completo la compostura. «Esa grabadora no significa nada». Pero su reacción desesperada me confirmó que había dado en el blanco. «Tal vez no», le dije, esquivando sus manos. Pero combinada con los análisis toxicológicos, con las fotos de mi carro saboteado y con el testimonio de Marta sobre tus amenazas, creo que será suficiente para convencer a un jurado. En ese momento sonó el timbre. La ambulancia había llegado. David recuperó rápidamente su compostura y se dirigió hacia la puerta, pero antes de abrirla se volteó hacia mí. Nadie va a creer a una mujer que está a punto de ser internada en un psiquiátrico. Tienes razón, le dije, sacando mi teléfono. Por eso envié copias de todo a mi abogado antes de venir a casa. Si algo me pasa, si me internan, si tengo un accidente, todo se hace público automáticamente. Vi cómo su rostro se descomponía completamente. «Estás mintiendo», repetía como un mantra, pero ya no me convencía ni a mí ni a él. Abrió la puerta y 2 paramédicos entraron con una camilla y documentos de internación. «Ella está aquí», les dijo, señalándome. «Disculpen», les dije a los paramédicos con la voz más calmada que pude reunir. «Antes de que me lleven, ¿podrían verificar quién autorizó esta internación? Porque yo no consiento ser llevada a ningún lugar». Los paramédicos se miraron entre ellos, confundidos. «Señora, tenemos una orden médica firmada por su hijo», dijo uno de ellos, mostrándome los papeles. «Dice que usted está teniendo episodios psicóticos y representa un peligro para usted misma y otros». Leí rápidamente los documentos y me di cuenta de algo crucial. «Esta orden está firmada por el doctor Martínez, ¿correcto?», pregunté. El paramédico asintió. «¿Y cuándo fue emitida?». Revisó los papeles. «Hace 3 días». Sonreí y miré directamente a David. «Interesante, porque hace 3 días yo estaba desaparecida, según mi hijo. ¿Cómo pudo un doctor evaluarme para internación si nadie sabía dónde estaba?». Los paramédicos intercambiaron miradas nuevamente, claramente incómodos con la situación. David intentó explicar. «Es que, bueno, yo sabía dónde estaba, pero no quería preocupar a nadie hasta estar seguro de su estado mental». «Entonces admites que sabías dónde estaba durante mi supuesta desaparición», le dije, y vi cómo se daba cuenta de que acababa de contradecir su propia historia. «¿Y por qué no se lo dijiste a las personas que preguntaron por mí?».
¿Por qué les dijiste que estabas preocupado? Uno de los paramédicos se aclaró la garganta. Señora, usted se siente capaz de tomar decisiones sobre su propia salud mental en este momento. La pregunta era mi salvación. Completamente capaz, respondí firmemente. Y exijo una segunda opinión médica antes de cualquier internación. Eso es su derecho, confirmó el paramédico, guardando los documentos. No podemos llevarla contra su voluntad si usted está coherente y solicita una segunda opinión. David trató de protestar, pero los paramédicos ya habían tomado su decisión. Después de que se fueron, David y yo nos quedamos solos en mi sala. El silencio era ensordecedor. Finalmente, él habló. Esto no termina aquí, mamá. Encontraré otra manera. Me miró con un odio puro que me confirmó que mi hijo había muerto hace mucho tiempo. No, David, le dije, caminando hacia la puerta y abriéndola. Esto termina ahora. Tienes 24 horas para confesar lo que hiciste y buscar ayuda para Ángela. Si no lo haces, mañana por la mañana entrego toda la evidencia a la policía y a los medios de comunicación. Nadie va a creerte, me gritó mientras salía de mi casa. Eres una vieja loca que está inventando historias. Pero su voz sonaba desesperada, derrotada. Cerré la puerta detrás de él y me desplomé contra ella, temblando. Había ganado esta batalla, pero sabía que la guerra estaba lejos de terminar. David no se rendiría fácilmente, pero por primera vez desde la boda, sentí que tenía una oportunidad real de ganar. La verdad era mi arma, y finalmente había aprendido a usarla. La mañana siguiente llegó con una calma extraña, como el silencio que precede a una tormenta. Había dormido apenas unas horas, pero me levanté con una determinación que no había sentido en años. Hoy todo se definiría de una vez por todas. A las 8 en punto sonó mi teléfono. Era Marta. Miriam, enciende las noticias. Canal 5. Ahora, me dijo con voz urgente. Corrí hacia mi televisor y lo que vi me dejó sin aliento. En la pantalla aparecía una foto de David siendo arrestado. El empresario David Hernández fue detenido esta madrugada acusado de intento de asesinato y conspiración, decía la reportera. Las autoridades recibieron una confesión anónima que los llevó a descubrir un plan para envenenar a la madre del acusado durante su propia boda. Me senté pesadamente en mi sofá, sintiendo una mezcla de alivio y dolor que no sabía cómo procesar. Mi hijo estaba en la cárcel, pero finalmente la verdad había salido a la luz. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era un número desconocido. Señora Miriam, era una voz de mujer que no reconocí. Habla la detective Carmen Ruiz. Necesitamos que venga a la comisaría para tomar su declaración. Su hijo ha hecho algunas revelaciones importantes durante la noche. Cuando llegué a la comisaría, la detective me recibió con una expresión de respeto que no había visto en ningún oficial antes. Señora Miriam, lamento que no la hayamos creído desde el principio. Su hijo confesó todo después de que arrestamos a Roberto con las sustancias químicas en su casa. ¿Roberto tenía las sustancias?, pregunté, aunque ya no me sorprendía nada. La detective asintió. Aparentemente, su hijo lo convenció de que usted tenía demencia senil y que era mejor para todos si usted moría en paz antes de sufrir más. Roberto creía que estaba haciendo un acto de misericordia. Me explicó que David había planeado todo meticulosamente. El seguro de vida, la venta de mi casa, incluso había falsificado documentos médicos para hacer creer que yo tenía demencia. Su plan era perfecto, excepto por una cosa, me dijo la detective con una sonrisa. No contó con el instinto maternal. ¿Y Ángela?, pregunté, temiendo la respuesta. La detective sonrió por primera vez. Despertó del coma esta mañana. Los médicos dicen que se recuperará completamente. Quiere verla cuando usted esté lista. 3 horas después, estaba sentada junto a la cama de Ángela en el hospital. Ella me tomó la mano con debilidad, pero con gratitud genuina. Miriam, me salvaste la vida, me susurró. Si no hubieras intercambiado esas copas, estarías muerta y yo nunca habría sabido la verdad sobre David. Tú también me salvaste, mi niña, le respondí, acariciando su cabello. Tu recuperación fue lo que me dio fuerzas para seguir luchando. Ángela lloró, y yo lloré con ella. Ambas habíamos sido víctimas del mismo monstruo, pero habíamos sobrevivido.
Los meses que siguieron fueron de sanación y reconstrucción. David fue sentenciado a 25 años de prisión. Roberto recibió 10 años como cómplice. Ángela se divorció inmediatamente y comenzó terapia para procesar el trauma de haberse casado con alguien que planificaba matarla. Yo también comencé terapia, tratando de entender cómo había criado a un hijo capaz de tanta maldad. Mi terapeuta me ayudó a comprender que no era mi culpa, que algunos seres humanos simplemente nacen sin la capacidad de amar genuinamente. Un año después de la boda, vendí mi casa. Ya no podía vivir en el lugar donde David había planeado mi muerte. Con el dinero, Ángela y yo compramos una casa pequeña cerca de la playa. Ella decidió estudiar trabajo social para ayudar a otras víctimas de violencia doméstica. Comenzamos a dar charlas juntas en refugios para mujeres maltratadas. Mi historia resonaba especialmente con madres mayores que no podían creer que sus propios hijos fueran capaces de hacerles daño. El amor maternal no nos hace invencibles, les decía, pero la verdad sí nos hace libres. Una tarde, mientras caminábamos por la playa al atardecer, Ángela me dijo algo que nunca olvidaré. Miriam, ¿te das cuenta de que nos salvamos mutuamente? Si yo no hubiera tomado ese veneno, nunca habríamos tenido pruebas contra David. Y si tú no hubieras confiado en tu instinto, ambas estaríamos muertas. Tenía razón. En el momento más oscuro de nuestras vidas, cuando el mal parecía haber ganado, habíamos encontrado la manera de protegernos la una a la otra. Dos mujeres que se negaron a ser víctimas silenciosas. Ahora, cada vez que huelo vino tinto, ya no pienso en esa noche terrible. Pienso en la fuerza que descubrí dentro de mí cuando creí que todo estaba perdido. Pienso en Ángela, que se convirtió en la hija que nunca tuve. Y pienso en todas las mujeres que hemos ayudado a encontrar su propia fuerza. David me escribió una vez desde la prisión, pidiendo perdón. Nunca le respondí. Algunas traiciones son imperdonables, especialmente cuando vienen de aquellos que deberían amarnos incondicionalmente. Pero aprendí que el perdón no es para el agresor, es para la víctima. Y yo me he perdonado por amar demasiado a alguien que no lo merecía. Mi nueva vida comenzó a los 66 años, en el momento en que decidí que mi supervivencia era más importante que guardar los secretos de un hijo que quería matarme. Porque a veces, la única manera de salvar tu vida es estar dispuesta a perder todo lo que creías que la hacía valer la pena. Y esa copa de vino tinto con olor extraño se convirtió, paradójicamente, en mi salvación. Porque me enseñó que una madre que confía en sus instintos puede ser la mujer más poderosa del mundo. 5 años han pasado desde aquella boda que cambió mi vida para siempre. Mientras escribo estas líneas, puedo escuchar las olas del mar rompiendo contra las rocas fuera de mi ventana. Ángela está en el jardín, preparando el almuerzo para las 12 mujeres que llegaron ayer a nuestro refugio temporal. Sí, convertimos nuestra casa en un lugar de paso para mujeres que huyen de situaciones de violencia familiar. No es un refugio oficial, pero es un hogar donde pueden quedarse algunas semanas mientras reorganizan sus vidas. Ángela terminó su carrera en trabajo social y yo me convertí en algo que nunca pensé que sería, una activista. La historia de David y mía se volvió viral en redes sociales después del juicio. Cientos de mujeres comenzaron a contactarme, contándome sus propias historias de hijos, esposos, padres o hermanos que las habían traicionado de maneras inimaginables. Me di cuenta de que mi experiencia no era única, sino parte de un patrón más grande de abuso que la sociedad prefiere ignorar. María, una de nuestras huéspedes actuales, llegó hace una semana con 2 ojos morados y una historia que me partió el corazón. Su propio hermano la había estado drogando para robarle el dinero de su pensión. Nadie me creía porque era mi hermano, me dijo llorando. Decían que estaba inventando cosas. La abracé fuerte, recordando mi propia desesperación cuando nadie me creía. Carmen, otra de nuestras mujeres, descubrió que su hijo adulto había estado vaciando su cuenta bancaria durante años, falsificando su firma. Cuando ella lo confrontó, él la amenazó con internarla en un asilo. Me dijo que nadie creería a una vieja chocha contra su propio hijo, me contó. Y tenía razón, hasta que encontré a otras mujeres como yo. Esas son las historias que escucho todos los días. Madres traicionadas por hijos que criaron con amor. Esposas engañadas por décadas. Hermanas robadas por hermanos. Hijas abusadas por padres que deberían protegerlas. El denominador común siempre es el mismo. Nadie las cree porque el agresor es familia.
El mes pasado recibí una carta que me hizo llorar durante horas. Era de una mujer en Colombia cuyo hijo había tratado de matarla por su herencia. Vi su video en YouTube, escribía. Me di cuenta de que no estaba loca. Mi hijo realmente trató de envenenarme en mi cumpleaños. Gracias por darme el valor de denunciarlo. Casos como este llegan semanalmente. Mujeres de México, Argentina, España, Estados Unidos. Todas con historias similares. Todas que encontraron fuerza en mi testimonio para enfrentar a sus propios depredadores familiares. Me he convertido involuntariamente en la voz de las madres traicionadas. Ángela y yo hemos dado más de 200 conferencias en los últimos 5 años. Hablamos en universidades, refugios, centros comunitarios, iglesias. Siempre terminamos con la misma frase: si tu instinto te dice que algo está mal, confía en él. Incluso si el peligro viene de tu propia sangre. El impacto ha sido extraordinario. 3 leyes han cambiado en diferentes países basándose en nuestro testimonio. La ley Miriam en México ahora requiere que los hospitales hagan análisis toxicológicos automáticos en casos de intoxicación misteriosa. En Colombia, implementaron protocolos para proteger a ancianos de familiares que buscan declararlos incompetentes. Pero lo que más me enorgullece son las historias de supervivencia que recibo. Lucía, de Barcelona, evitó ser envenenada por su nuera después de ver nuestro video. Rosa, de Guadalajara, descubrió que su hijo le estaba dando medicamentos para calmarla que en realidad la estaban sedando para que él pudiera acceder a sus cuentas bancarias. Patricia, de Buenos Aires, se salvó de ser declarada mentalmente incapacitada por sus propios hijos. David me escribió nuevamente el año pasado. Esta vez no pidiendo perdón, sino amenazándome. Vas a pagar por arruinar mi vida, decía la carta. La llevé inmediatamente a las autoridades, y su sentencia fue extendida por amenazas contra un testigo. Algunos monstruos nunca cambian. Roberto salió de prisión después de cumplir su condena completa. Según supe, se mudó a otro estado y cortó todo contacto con David. Al parecer, finalmente entendió que había sido manipulado para participar en un asesinato. Me pregunto si alguna vez pensará en Ángela, en cómo casi mata a una mujer inocente por creer las mentiras de su amigo. Ángela se casó nuevamente el año pasado. Esta vez con Víctor, su hermano menor, quien resultó ser la única persona de su familia que realmente la apoyó durante todo el trauma. No, no es lo que estás pensando. Víctor es gay, y se casó con su novio de 10 años en una ceremonia hermosa en nuestro jardín. Ángela fue la madrina, y yo fui la abuela adoptiva que nunca tuvieron. Ahora tengo 71 años, y mi vida está más llena de propósito que nunca. Cada mañana me levanto sabiendo que mi historia puede salvar la vida de alguien más. Cada testimonio que doy, cada entrevista que concedo, cada mujer que encuentra valor en mi experiencia, justifica todo el dolor que viví. Mi terapeuta me preguntó una vez si me arrepentía de haber tenido a David. La respuesta es complicada. Me arrepiento del dolor que causó, del sufrimiento que infligió a Ángela, de los años de mi vida que perdí amándolo incondicionalmente. Pero no me arrepiento de la fuerza que descubrí al enfrentarlo, ni del propósito que encontré al sobrevivir su traición. Porque David, sin saberlo, me convirtió en alguien mucho más poderosa de lo que nunca fui como su madre sumisa. Me obligó a encontrar mi voz, mi valor, mi capacidad de proteger no solo a mí misma sino a cientos de otras mujeres. En su intento de destruirme, me transformó en una fuerza imparable para el bien. La semana pasada, una periodista me preguntó cuál era mi mensaje para otras madres que podrían estar viviendo situaciones similares. Mi respuesta fue simple pero contundente. El amor maternal no significa ser ciega a la maldad. Tu primer deber es contigo misma. Si no te proteges, no podrás proteger a nadie más. Esta noche, mientras todas las mujeres de nuestro refugio duermen seguras bajo nuestro techo, miro las estrellas y pienso en el camino recorrido. De ser una víctima silenciosa, me convertí en una guerrera que lucha por quienes no tienen voz. De amar ciegamente a un monstruo, aprendí a amar sabiamente a una familia elegida. Mi historia comenzó con una copa de vino tinto con olor extraño en una boda que debería haber sido perfecta. Termina con la certeza de que a veces, las mayores traiciones nos llevan a los mayores triunfos. Y que una mujer que decide vivir su verdad, sin importar cuán dolorosa sea, puede cambiar el mundo una historia a la vez. El aroma de ese vino ya no me da pesadillas.
Ahora me recuerda que confiar en mis instintos me salvó la vida, y que esa vida salvada se convirtió en el salvavidas de muchas otras. Porque esta es la verdad más poderosa que aprendí: cuando una mujer se niega a ser víctima, se convierte en heroína de su propia historia y de todas las historias que están por escribirse. Y mi historia, nuestra historia, continúa cada día que abrimos nuestras puertas a una mujer más que necesita saber que no está loca, que no está sola, y que sobrevivir es solo el comienzo de vivir realmente.